Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más del canal. Como podéis ver, estamos aquí una vez más en el formato Goat y hoy os voy a enseñar, os voy a decir las mejores cartas de lo que va siendo este formato. Digamos que os voy a enseñar las cartas que más se usan, que más podemos ver en los diferentes tipos de decks que podemos ver en el formato. Recordad que aquí hay una lista de reproducción donde hablo de formato Goat y os enseño decklist de muchos tipos, son variados en general. Pero bueno, aquí a lo que vamos en el vídeo de hoy, lo dicho, es enseñaros las mejores cartas, las cartas más usadas, que no paramos de ver en todos los decklists, que aquellas personas que quieran dedicarse o quieran empezar a jugar al formato Goat, os recomiendo principalmente que os consigáis primero estas cartas y luego ya os montéis cualquier deck. Así que vamos a ir empezando, voy a retirar aquí a los Escape Goat. Vamos a empezar por los monstruos. Número 1, Sangan. ¿Qué os puedo decir de Sangan que no sepáis ya? Es una carta que se ha utilizado hasta la saciedad. En el formato Goat es también una carta muy buena y muy útil. Especial dedicación a los monstruos, a los decks que abusan de los monstruos de efecto de oscuridad, como puede ser el deck de demonios, como puede ser el deck de monarcas con el ninja de asalto. Esta carta es muy buena, es un buscador nato, además en el formato Goat, donde tú en pocas palabras podías literalmente bajar y atacar y funcionaba, también sigue siendo una carta que era muy buena. Comba también mucho con tributo torrencial, pero bueno, aquí no le combaría eso, ¿no? Y ya os digo yo que Sangan sí o sí merecería la pena tenerlo. Voy a dejarlo aquí para que lo tengáis ahí en cuenta. Luego, Virus Infectatribus. El Virus Infectatribus también es una carta muy buena en el formato Goat, puede bajar con prioridad, nos ayuda a limpiar la mesa, además nos ayuda a descartar aquellas cosas que necesitamos descartar de la mano para poder tener cosas en el cementerio para poder hacer otros efectos. Es un bicho de un ataque que no está mal, es un 1600 de ataque, ya os digo yo, os limpia la mesa, peta todo aquello que necesitáis destruir. Y en general puedes bajarlo con prioridad siempre y decir, por ejemplo, guerreros, descartar una carta de tu mano y saber que siempre los guerreros que estén en el campo se van a destruir sí o sí. Además comba mucho con otra carta que ahora os lo voy a enseñar. Serpiente Siniestra, la carta que mejor comba con el Virus Infectatribu y que en general es una carta muy buena, estaba limitada a una, igual que las otras cartas que os he enseñado. La Serpiente Siniestra, al fin y al cabo, lo que hace es que cuando te toca, si esta carta está en el cementerio y en tus standby, o sea, cuando tú empiezas, por así decirlo, el turno, esta carta siempre se devuelve a la mano. Entonces puedes, todos los turnos, si tú tienes un Virus Infectatribus en el campo, puedes siempre descartar esta carta, que siempre que la descartes sabes que te va a devolver a la mano, siempre vas a tener un monstruo el cual vas a poder utilizar. Y ya os digo yo que es una carta muy buena, sí, tiene muy poco ataque, muy poca defensa, pero siempre te va a devolver, va a ser devuelta a tu mano y siempre va a estar ahí dando por saco al adversario. Luego pasamos a Breaker, el guerrero mágico. Recordad que el efecto de prioridad de esta carta es ponerle un contador, no es hacerle el tifón. Es una carta muy buena, 1600 puntos de ataque, oscuridad, mago, sirve también mucho para el deck de Spellcaster, de Counter, de magos del formato Goat. Además el mero hecho de que sea una oscuridad también está muy bien para el hecho de utilizarlo por ejemplo con el deck de monarcas del ninja de asalto. Es un monstruo de 1600 puntos de ataque, cuando baja se le pone un contador, el cual hace que sea un 1900 de ataque, un ataque nada despreciable teniendo en cuenta de que es nivel 4. Puedes quitar el contador y hacer un tifón, destruir una mágica o trampa del oponente. Esta carta es muy útil y se usa muchísimo y recomiendo sí o sí tener siempre una, siempre en el deck o en el SIDE, pero la mayoría de veces la vais a ver en el deck. Luego la Morphing Heart o el tarro de la metamorfosis, como queramos llamarlo, una carta que bueno, se ha usado desde el principio de los tiempos. Es una carta que sirve también mucho para el formato Goat, sobre todo esos decks que abusan de una forma casi insana de descartarse cartas de la mano para llenarse el cementerio para hacer efectos y demás. Ya os digo yo que es una carta que es muy útil, muy buena y que sí o sí, la mayoría de veces, hay veces que no la vemos en algunos decks, pero es una carta buena que al fin y al cabo siempre os va a servir. Y bueno, y todo el mundo conoce el término de darle la vuelta a la Morphing, en el aspecto de que con los libros de Taiyu, que son los libros del sol y los libros de la luna, podemos todo el rato dar la vuelta y el mejor combo que existe de la Morphing es el mero hecho
de tener una Morphing seteada, que pase un turno que no te la hayan matado, setear toda tu mano, o sea, todos los mágicas y trampas que puedas setearlo todo, y luego darle la vuelta y hacerte una ventaja enorme conforme al rival. Entonces eso es maravilloso. Además, coma muy bien con Gigantrunada, porque le puedes devolver todas las trampas y mágicas al oponente a la mano y luego hacer el Amorphing y obligarle a descartar esas cartas. Así que Morphing, sí o sí. Otra jarra, Ciberjarra, una carta muy buena, destruye todos los monstruos en el campo cuando es flipeada. Es un monstruo nivel 3 oscuridad, estos atributos también son buenos. He llegado a jugar, porque el hecho de que sea un nivel 3, igual que Sangan, por ejemplo, te ayuda a pasar cosas como límite a la B y a atar la gravedad. Os puedo asegurar que me ha llegado a pasar de ponerme a atacar con la Ciberjarra. Es un monstruo de oscuridad, sirve para, lo dicho, es como el del niño de asalto y demás. Y el mero hecho de que esta carta cuando se gira peta a todos los monstruos en el campo, ella incluida. Y en pocas palabras te puede, no solamente puedes haberle destruido todos los monstruos que necesitas al adversario, sino el hecho de que tanto tú como tu adversario vayáis a robar, te va a ayudar a, en pocas palabras, a ganar a hacer la ventaja, ganar, en pocas palabras, porque ya se supone que, entre comillas, con la Ciberjarra ya le has destruido X cantidad de monstruos al adversario y por ello tú tienes un poquito la ventaja. Además te va a ayudar sí o sí, si tienes un deck OTK o un deck, por así decirlo, que necesites una carta específica, te va a ayudar a robar esa carta. Luego, más cositas, voy a poner esto aquí para que se vea bien. Y vamos a más cositas, como vamos a pasar a los guerreros, donde yo destaco sobre todo dos, que es la Fuerza Exiliada, una carta muy buena. Esta carta se puede... Pues un momento, que hay una... Bueno, ya está. Fuerza Exiliada, una carta que se puede bajar con prioridad, la puede traer además refuerzos del ejército a la mano y demás. Esta carta, en pocas palabras, cuando baja, lo dicho, podéis bajar con prioridad, pues se puede sacrificar a ella misma y petar un monstruo en el campo. Maravillosa carta, te puede quitar cosas como el Jinzo que te está ahí jodiendo la marrana, que no puedes activar trampa y no te lo puedes quitar con trampas, pues la Fuerza Exiliada te lo quita y se puede buscar con refuerzos del ejército. Y luego Warrior Lady, una carta, bueno, de antaño, pero que vamos, la hemos usado hasta la saciedad. 1500 de ataque, 1600 de defensa, una carta muy buena. Puedes retirar tanto a ella como al bicho del oponente cuando está batalla. Ya os digo yo, una carta nada despreciable, muy buena, que siempre se suele ver una copia en la mayoría de los decks. Estos serían todos los monstruos, debo decir, una especial... Hay muchos más monstruos que, digamos, podríamos llegar a utilizar, pero esto, digamos, que para mí serían los monstruos básicos del formato Goa, de los mejores. También hay otros, como por ejemplo de Asaltante, el cual se utiliza mucho en decks de guerreros y demás, que es un poco inferior a Dama Guerrera, pero que también está bien, tiene un poquito más de puntos de ataque y demás. Lo único que pasa es que esta sí o sí tiene que ser destruido por batalla el bicho. En la Dama Guerrera no hace falta, ¿vale? Entonces la Dama Guerrera siempre va a ser mejor, es más, estaba limitada a uno por ello. Pero bueno, que sepáis que hay otros tipos de monstruos que ya dependiendo de qué tipo de deck uses, pues se puede utilizar o no. Pero la gran mayoría, o sea, estos serían los por así decirlo, los mejores. Ahora vamos a pasar con las mágicas. Las mágicas, muy sencillo. Espada de luz reveladora. No se ve siempre, pero se ve muchas veces. Nos ayuda a protegernos y por supuesto funciona muy bien con la tronada gigante, la cual nos la devuelve a la mano y la podemos volver a activar. Una carta maravillosa que sí o sí, ahí la dejo una. Entierro prematuro, que voy a cantar, es mejor, en mi opinión, es mejor que Renacer del Monstruo, en el aspecto de que esta carta es una carta de equipo, sí, te quitas 800 puntos de vida y todo lo que tú quieras, pero al ser una carta que se mantiene ahí en el campo, puedes hacer trunada y devolverte el bicho a la mano en todo momento y seguir haciendo combos y seguir haciendo efectos. Así que ya os digo, una carta muy buena. La Heavy, poco que decir, o sea, destruye trampas y mágicas, destruye todas las trampas y mágicas del campo, no hay mucho que hablar. La pot, la mejor pot de toda la historia de Yu-Gi-Oh! Fácil, sencilla, la activas, robas 2 cartas, te has hecho un +1, no tienes que decir nada más. Una carta buenísima que encima el Mago de la Fe te recupera en la mano. Caridad Graciel, también cartonazo, sí o sí te hay que usarla siempre.
robamos 3 cartas y descartamos 2. Encima nosotros elegimos qué 2 cartas descartamos de toda nuestra mano. Nos ayuda a enterrar aquellas cosas que necesitamos enterrar. La mayoría de veces tiraremos a la serpiente siniestra. Cartonazo, o sea, sí o sí hay que jugarlo. O sea, en el formato Goat, como podéis ver, los motores en general, había motores generales que eran muy buenos en general. Robo oportunista, pillamos bicho del oponente, también una carta, se lo equipamos al oponente, pillamos bicho del oponente. Sí, le damos 1000 puntos de vida al adversario todos los turnos, pero da igual, ¿por qué? Pues porque le hemos hecho un -1 y nosotros nos hemos hecho un +1. Bueno, no, en verdad ha sido un +1 simplemente porque hemos tenido que utilizar esta carta para ello. Comba también a ser una carta de equipo, comba muy bien contra un Hada, no lo podemos devolver a la mano, volver a utilizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Cartonazo. La carta más injusta del formato, doble dúo de encuentro, la carta que le canta a mi amigo Adán. Doble dúo de encuentro, en efecto, es una carta de antaño que tú pagando 1000 puntos de vida le descartas una carta al azar de la mano del oponente y tu oponente se tiene que descartar otra. Entonces le estás haciendo un -2, haciéndote solamente tú un -1. Y sí, quitándote 1000 puntos de vida, pero eso no afecta en nada. Ya digo que es para mí la carta más potente del formato Goat junto a la Pot. Para mí las dos son las más potentes del formato, sin duda alguna. Y luego voy a decir otras cosillas como el tifón de toda la vida del señor, carta buena, petas una trampa mágica. No se ve siempre. Un tifón siempre viene bien, pero no se ve en todos los decks del formato God. O sea, no es una carta que siempre lo vayas a ver en todos los decks, pero creo que es importante mencionarla. Igual que la trunada gigante o tornado gigante, cartonazo, la activamos y devolvemos todas las trampas y mágicas a la mano. Funciona muy bien con el hecho de las cartas de equipo y la separadora reveladora, todas estas cartas que os he dicho ya, que os he comentado antes. También funciona muy bien para hacer un OTK, sobre todo lo utilizan mucho decks como la Chaos o la Benkei OTK, la cual en pocas palabras primero te limpian totalmente el campo de trampas y mágicas y luego te atacan y te matan. O sea, tornada gigante hay que hacerle mención. Y luego dos menciones especiales que lógicamente no se utilizan en todos los decks, pero creo que merecería la pena hablar de ellas, ya que están limitadas a uno y sí que se utilizan en aquellos que abusan de decks de equipo como es la de Benkei, que es el poder de los magos y unido permanecemos. Unido permanecemos da 800 puntos de ataque por cada por cada monstruo que tengamos en el campo, el cual hace que nuestros monstruos ganen mucho ataque, sobre todo si lo combamos con chivos expiatorios, que ahora nos enseñaremos, que por algo se llama el formato Goat. Y el poder de los magos funciona de forma parecida, pero con trampas y mágicas. Le dan 500 puntos de ataque a tu bicho por cada trampa y mágica que haya en el campo, contándose a ella misma. Entonces son cartas que en pocas palabras te van a servir para hacer un OTK. No se utilizan en todos los decks del Goat, y eso ya lo digo, pero es unas cartas que yo las vería muy necesarias para lo que serían pues un poquito los decks OTK, los decks que sirven en pocas palabras para destruir al oponente. Otra especial mención a Noble Corsair. El Noble Corsair, todo el mundo conoce esta carta. Retiramos monstruos en defensa boca abajo del oponente y nos obligan un poquito también a retirar nosotros nuestros propios monstruos. Eso son cosas que pasan, que tengamos con el mismo nombre del bicho retirado. Pero es una carta muy buena, muy útil. La utilizamos hasta la saciedad, la hemos visto muchísimas veces. Y bueno, yo también le quiero hacer una especial mención aquí. Y por último hay una última mención que quiero hacer. Lógicamente es una mención más que lógica porque es Escape Goat. Por algo este formato se llama formato Goat. Es una carta buenísima. Podíamos jugar 3 copias de esta carta en este formato. Al usarla invocábamos 4 tokens 0-0 tipo bestia en el campo. La podíamos encadenar en todo momento y nos salvaba la vida. La podíamos utilizar para todo tipo de combos y habilidades y demás. Es una carta buenísima. Y lógicamente es que hay que hacerle una mención a esta carta sí o sí en este formato, porque ya os digo yo que es cartonazo. Luego hay otras cartas que podríamos hablar de ellas, como Vórtice Relámpago, aplastando el suelo y ese tipo de cosas. Que bueno, podríamos hablar de ellas, pero en mi opinión estos serían ya lo más usado, por así decirlo. Lo más usado, con excepción de estas dos cartas, que a lo mejor son más tirando para un OTK, para un deck específico de cartas de equipo y demás. Pero en general también podríamos hablar de otras cartas, como controlador de enemigos y ese tipo de cosas. Pero yo creo que estas cartas serían las mejores
de mágicas de lo que sería el formato. Ahora vamos a pasar con las trampas. Trampas. Bueno, estas son las 4 trampas, no me voy a comer mucho la cabeza, os las voy a enseñar, que eran las mejores trampas de esta época, por así decirlo. ¿Qué os voy a contar? La Mirror, el tributo torrencial, la llamada de los condenados que coma con la trunada y anillo de destrucción, que en este formato recordad que podéis ganar con el anillo de la destrucción, o sea, podéis petar un bicho y quitarle tanto a ti como al adversario los puntos de ataque y ganar, o sea, podéis ganar perfectamente. Y luego, para finalizar, tengo que dar una última mención a un total de 3 cartitas. Simplemente no son cartas que se utilicen siempre. Recordemos que hay otras cartas como el bottom left, que se llegó a usar bastante, o otras cartas como, por ejemplo, los cilindros, el cual sirve también para quitarle la vida al oponente y demás. Ya os digo yo, mira, os voy a enseñarla igualmente. Ya os digo, no se utilizan en todos los decks, pero quiero que sepáis que existen y que se podían usar y que se han llegado a usar, que serían el cilindro, el agujero trampa sin fondo y la Sakuretsu. Son cartas que se han utilizado en este formato, se han utilizado muchísimo, no son prescindibles, porque ya os digo yo que aunque son cartas muy buenas en este formato, no lo vas a ver siempre. También hay otras cartas como, por ejemplo, cartas en general como atar la gravedad y ese tipo de cosas que se utilizan ya para decks más defensivos. Pero bueno, que sepáis que estas cartas están ahí y que se pueden utilizar y demás. Y como he dicho antes, quiero hacer 3 menciones importantes que ya os digo yo que no se utilizan siempre, pero sí que creo que deberíamos hacer estas 3 menciones, que es el Tornado del Polvo, la cual es una carta que se va a ver casi siempre en el SIDE. Si nos encontramos con un deck con mucha defensa, con muchas trampas y mágicas, un Tornado de Polvo pues te salva la vida. Una tregua, la tregua te va a ayudar para esos decks, por ejemplo, contra la Chaos, que se tienen que quitar 2000 puntos de vida para poderte, por así decirlo, ganar, en el aspecto de que te hace el OTK con eso. Esta carta nos va a ayudar a hacer esos OTKs en decks de Burn, funciona genial y maravillosamente. Y además nos ayuda contra esos decks que abusan del flip de los monstruos, o sea, de flipear a los monstruos y demás. Carta buenísima, hay que hablar de ella. Y por último, el juicio. ¿Qué os voy a contar del juicio que no sepáis si se ha utilizado todavía el señor? Carta buenísima, lo niega casi todo. Bueno, en este formato creo que lo niegaba todo, por así decirlo. Niega invocación, activación de trampa, activación de mágica, activación de efecto de monstruo, niega invocación de monstruo, perdón. Una maravilla, es una counter, una de las mejores cartas, y sobre todo tenía que hablar de ella porque los decks que abusan de trampas y mágicas utilizamos mucho este tipo de cartas. Es muy importante tener en cuenta esta carta. Y poco más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Me voy a ir despidiendo. Cualquier cosa, cualquier comentario ponerlo y yo lo contestaré. Y nos vemos próximamente en más vídeos de Yu-Gi-Oh! Hasta luego.